El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre velando. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, estaría en vela y no lo dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, llega el Hijo del Hombre. Pedro le dice: Señor, ¿dices esa parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Dichoso aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y romperá con él, condenándolo a la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo el designio de su Señor, no se prepara ni actúa de acuerdo con su designio, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerlo ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es claro para nosotros que este texto del Evangelio nos invita a pensar en que en cualquier momento el Señor se presenta en nuestra historia, en nuestras vidas, y que nosotros debemos estar preparados para ese encuentro. Pero hay una cuestión en la que necesitamos fijarnos, y es en el hecho de que Jesús nos plantea nuestra existencia como la de un administrador. El discípulo es un administrador. Y aquí hay una cosa que es interesante. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento,
había como una especie de carrera de administración, diríamos hoy. ¿Cómo llegaba un criado a ser administrador? Eran 3 pasos. El primer paso consistía en que se le confiaba al criado una determinada cantidad de terreno donde había pasto. Y él debía parcelar el terreno, de ahí es de donde viene la palabra administrador. Él debía parcelar el terreno de manera que pusiera al ganado, fueran ovejas o vacas, lo pusiera a pastar en una parte del terreno. Y cuando consumieran el pasto de allí, lo pasaba a otro sector. Y cuando consumían ese, lo pasaba a otro sector y luego a otro, de manera que cuando terminaran el último, ya en el primero hubiera pasto otra vez. Ahí hacía el administrador, digámoslo así, su primer ciclo de formación como administrador. Si nos fijamos bien, este primer ciclo tiene que ver con la relación con la naturaleza. Después venía un segundo ciclo, cuando el administrador mostraba su capacidad y su competencia para tener al ganado siempre pastando porque sabía administrar el pasto. Entonces lo nombraba administrador de sus compañeros, de la servidumbre, y él debía estar pendiente de que a cada uno se le repartiera a su tiempo y de la forma conveniente y suficiente la ración de comida. El criado debía estar pendiente de la alimentación de los otros criados. En aquella época la familia estaba formada por el señor, su señora, los hijos y los criados. Todo eso era la familia. Así que era el que estaba pendiente de la convivencia familiar, de que todo el mundo tuviera sus necesidades vitales satisfechas. Segundo ciclo de formación del administrador. Pero ahora Jesús pone las cosas en otro nivel cuando dice: el criado tiene que estar preparado para cuando el Señor venga de su fiesta de bodas. Ya cuando nos habla de la boda, aquí introduce un nuevo elemento, porque pues la boda no formaba parte de esto, pero la boda es una manera de hablarnos de la alianza de Dios con su pueblo. Y cuando Jesús habla del Señor que viene a la boda, se refiere a su venida en gloria, cuando Él venga a juzgar, como decimos nosotros, el mundo. Pues bien, en este momento Él dice: el Señor se va a presentar en el momento menos opinado, cuando menos se lo imaginan, cuando menos se lo esperan. Y esa venida del Señor podrá ser temprano, a medianoche o en la madrugada. Pero si el criado está pendiente de cuándo viene el Señor para esperarlo y recibirlo, dichoso ese criado. Si en cambio, en vez de estar pendiente, se pone a maltratar a sus compañeros y a vivir de manera egoísta, le va mal. Si él cumple la responsabilidad frente a sus compañeros, cuando venga su Señor, el Señor lo nombrará, y viene el tercer ciclo, administrador de todos sus bienes. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? Que nosotros como discípulos suyos estamos puestos en el mundo primero para administrar la creación,
Es como lo más elemental. Enseguida, administrar la sociedad humana, las relaciones humanas, la convivencia social. Y si el Señor cuando viene nos encuentra responsables en ambas cosas, entonces cuando nos toque ya pasar de esta vida mortal a la vida eterna, Él nos hará administradores de todos sus bienes. Es decir, nosotros pasaremos al cielo a ser allá dispensadores de la gracia de Dios a manos llenas. Esto nos lleva a pensar en lo que estamos haciendo diariamente. ¿Qué tan responsables nos sentimos nosotros del medio ambiente, de la casa común, como decía el Papa Francisco? ¿Qué tan responsables nos sentimos nosotros de la casa común? ¿Qué tan responsables nos sentimos nosotros de las relaciones de convivencia social? Porque si aquí en la tierra mostramos que somos responsables, entonces podremos ir a la casa del Padre Celestial a administrar los bienes eternos en favor de toda la humanidad. Ahora, pensemos en el sacramento que vamos a recibir. Recibimos el cuerpo de Jesús, la vida de Jesús, para vivir responsablemente como administradores en esta historia. Cuando salgamos de aquí, no se nos olvide que vamos justamente a eso, a responsabilizarnos de la casa común y de la convivencia social.